Bueno, Pablo, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cuál es tu lectura del tema Xilala? Bueno, ahora uno ya no tiene que tener su lectura porque ya salió el fallo, ¿no? Y ahí queda claro todo, porque tú tienes el fallo y tienes todos los antecedentes del juicio publicados y además yo tengo uno de los más importantes, que es un preacuerdo que hizo el gobierno boliviano con el chileno allá por el 2008, ¿ya? Donde después te voy a explicar por qué es ese importante. Y bueno, ¿qué dice el fallo? Chile terminó presentando 5 demandas. En 4 de esas, el resultado del fallo es la Corte no tiene materia procesable, o sea, quiere decir, no tiene nada que juzgar, no puede juzgar el caso. ¿Y por qué dice eso? Que no tiene qué cosa juzgar. Y claramente explica el fallo, la Corte juzga cuando hay conflicto entre las partes. Entonces dice, al iniciarse el juicio puede haber habido conflicto, pero durante el curso del juicio las partes se ponen de acuerdo, entonces la Corte queda sin materia que procesar. Y eso es lo que entonces te dice claramente, si en 4 de las 5 demandas chilenas la Corte ya no tiene nada que procesar, es porque las partes se han puesto de acuerdo. Y lo que ha sucedido es que Bolivia ha cedido a todas las demandas chilenas, ¿ya? Ahora, más claro, agua, ¿no? Entonces la Corte quedó sin trabajo que hacer, digamos. Ahora la cosa es, ¿qué ha pasado? ¿Cuál era la posición de Bolivia al iniciar el juicio? Y esto es bien importante porque para esto tenemos que ver, bueno, qué pedía Chile. Y en las demandas de Chile, la más importante y en realidad la que engloba todo, porque las otras derivan de la primera demanda, es que se reconozca que lo que llamamos Xilala, que en el mapa es un puntito de la frontera, ¿no? Entonces, ellos dicen, es un curso internacional, ¿ya? Entonces, un curso de agua internacional. ¿Y eso qué quiere decir de acuerdo a la legislación vigente que Bolivia lamentablemente ha suscrito? Quiere decir que no estás hablando solamente del flujo de agua, sino de dónde viene el flujo. Y ese flujo viene de acuíferos subterráneos. ¿Y dónde están esos acuíferos subterráneos? Están en Bolivia. Entonces, cuando Chile está demandando su derecho a esas aguas, está hablando de acuíferos que están en Bolivia, o sea, son depósitos subterráneos. Y hay un momento durante el juicio en que Bolivia apoya eso, que los acuíferos son subterráneos y que están en Bolivia y que Chile tiene derecho, ¿ya? Entonces, porque la legislación dice derecho equitativo, o sea, Chile tiene tanto derecho como Bolivia a esas aguas que están en territorio boliviano. Entonces, esa era la demanda, por eso Chile demandaba eso. Entonces, repitiendo, ¿qué es lo que ha ganado Chile? Ha ganado derecho a acuíferos que están en territorio boliviano. Entonces, ¿cómo va a ejercer ese derecho que está en territorio boliviano? Van a tener que hacer estudios para ver de dónde a dónde es el acuífero. Y cuando hablamos de acuífero, aquí viene el problema. Puedes tener varios acuíferos, ¿ya? Pero si el uno está conectado al otro, se lo toma solo como un acuífero. Entonces no sabes cuánto de territorio boliviano eso compromete, ¿ya? Por ejemplo, este gobierno quiere hacer, bueno, hace más de una década habla de hacer proyectos de litio, y esos proyectos de litio, uno de ellos especialmente, el de Pastos Grandes, depende de esos acuíferos subterráneos. ¿Qué tal si ese está conectado con el que está cerca a la frontera, el de Xilala? Se cuenta como uno solo. Entonces vas a tener que preguntar a Chile, ¿podemos hacer el proyecto de litio? ¿Qué opinas? Porque ahora ellos han adquirido derecho equitativo, que es el mismo derecho que Bolivia. Entonces lo que
Por eso las consecuencias para la soberanía boliviana sobre su territorio y sobre sus recursos naturales son funestas, son fatales. ¿Ya? ¿Qué pedía Bolivia? Porque Chile pidió eso desde el comienzo, ellos no variaron. ¿Qué pedía Bolivia? Bolivia pedía soberanía, te lo voy a decir en un lenguaje así popular, digamos, sobre las cañerías que puso Chile para sacar agua de las vertientes del Silala. Y el agua que está corriendo, eso pedía. ¿En qué territorio? El territorio boliviano. ¿Ya? Entonces tú ves, Chile fue por todo, ¿ya? Por todo. No por la agüita que está corriendo, fue por todo el depósito. ¿Ya? Y yo estoy casi seguro que estos saben que el depósito es gigantesco. ¿Ya? Y Bolivia pidió las cañerías que puso Chile en territorio boliviano. Bolivia, el infallo final dice claramente, Bolivia no fue a pedir compensación económica, que es lo que a la gente le han dicho, ¿no? Han usado más de 100 años, queremos compensación. Nada, no ha pedido nada de eso. Entonces, al ganar, con solo ganar esta primera demanda, Chile ha ganado todo. ¿Ya? Ha ganado todo. Como tiene el mismo derecho, no le puedes pedir compensación, porque le estás pidiendo compensación por algo a lo que tiene derecho. ¿Ya? Entonces, con eso te anula todo el resto. Entonces, esa es la situación. Ahora, en este marco, ¿por qué? Te hablaba de este preacuerdo que firmaron en el 2008, Bolivia y Chile. Y yo ese tiempo, el 2009, ya publiqué un artículo criticando esto, porque ahí estaba toda la estrategia que ahora han aplicado, que ahora Chile ha aplicado en la Haya y con lo que nos ha ganado. Y ahí estaban sus intereses de penetrar al territorio boliviano con pretexto de hacer estudios para determinar cuál es el acuífero. O sea, ellos ya sabían esto. Te dan derecho al acuífero, entonces tienes que saber cuál es y sabes que posiblemente está conectado este con el otro, con el otro, con el otro y todo se cuenta como un solo acuífero, un solo depósito y tienes derecho, equitativo. Y el país que está ahí tiene que consultarte cuando va a hacer proyectos que van a comprometer el flujo, etcétera, tiene que consultarte, vos tienes que aprobar. Entonces, por eso yo decía, o sea, esto te limita la soberanía sobre nuestro propio territorio y nuestros propios recursos. Entonces, acabado el juicio, Chile nos ha ganado. Ahora, ¿qué pasos va a tomar los siguientes pasos para decir, ya pues quiero saber qué he ganado? Quiero entrar al territorio boliviano y claro, lo van a hacer de manera diplomática, pero ya está hecho. O sea, Bolivia no va a poder resistir, al menos con los que nos han representado ante el juicio, con estos que nos han ido a representar, ¿no? No va a resistir, les va a fomentar, ese es el problema. Ahora viene el otro problema. ¿Dónde más tenemos acuíferos que el país vecino, ¿ya?, puede demandar? Entonces, estamos fregados, porque esto siembra un precedente funesto, porque, por ejemplo, si tienes un acuífero en la frontera con Paraguay y corre un hilito de agua hacia el Paraguay, entonces, con el antecedente del Silala, ellos van a decir, es internacional y queremos tener acceso equitativo al acuífero, ¿ya? Y si vemos, por ejemplo, los incendios del 2019, de Paraguay han subido hacia Bolivia y de Brasil han ido hacia Bolivia, hacia un lugar que tiene acuífero, ¿ya? Entonces, te pueden brincar por cualquier lado del país los vecinos y Bolivia va a tener que ceder a todo. Ahí está el problema, en pocas palabras. ¿La guerra por el agua entonces está en puertas? No va a haber guerra porque Bolivia los regala todo, ¿no? Como te digo, el 2008 ya hicieron el preacuerdo, tenían que hacerlo aprobar con el Parlamento y ese tiempo había oposición en Bolivia, ¿no? No me importa si era derecha, izquierda, pero había oposición. Entonces esa oposición, en una petición de informe oral al entonces canciller, hoy vicepresidente, los revolcaron prácticamente, pues le dijeron, usted está traicionando a la patria, ¿ya? Los revolcaron y él no pudo defender ese preacuerdo porque estaba entregando la soberanía, la soberanía nacional y los intereses nacionales a Chile, ¿ya? Si
si vos ves ese preacuerdo, y yo he escrito sobre eso, yo digo, ¿quién ha redactado este preacuerdo firmado entre Bolivia y Chile? Si tú ves el lenguaje utilizado, etcétera, yo digo, es Chile que ha redactado para que Bolivia firme. ¿Ya? Y entonces ahí Bolivia, por eso es importante los detalles, las palabritas que se usan en estos términos jurídicos, Chile hablaba de río y Bolivia hablaba de río. Y cuando dices río, ¿ya? Cuando dices curso de flujo internacional, estás diciendo río. Y esa es la clave, ¿ya? Porque ahí el otro ya dice, ya pone la mirada sobre eso, entonces puede demandar sus derechos no solamente sobre el flujo del agua, sino sobre el origen de ese flujo, que son, en este caso, son los acuíferos subterráneos. Y entonces la cosa iba clara desde esa época, y como te digo, es decir, ya lo habían entregado el país, o lo que no se llegó a aprobar en el Parlamento, pero quedaba clara la estrategia de Chile, a qué iban, y además quedaba claro que Bolivia ya estaba de ese lado, porque te digo, ese preacuerdo se lo redactó Chile para Bolivia. Ahora, en base a todo lo que tú indicas, entonces, ¿hay sustento legal para llevar a juicio a estas autoridades? Claro que hay, y también por lo de la cuestión marítima, ¿no? Hay, porque por ejemplo hablando con un colega me dice, es que claro, hay que comprender que a esta gente que no sabe nada, ¿no? Les ha caído de repente un juicio, no estaban preparados. Yo digo, no señores, desde el 2008 ya viene esto, por lo menos desde el 2008. Como te digo, ya se sabía cuál era la estrategia chilena y es exactamente la que han aplicado ahora, en La Haya, ¿no? Ya se sabía, entonces nadie, ni el gobierno, ni la oposición, ni nadie puede decir que esto es una sorpresa para Bolivia. El problema viene de más de 100 años, pero ya el problema jurídico internacional está claro desde el 2008. ¿Cómo iba a irse a juicio? ¿Cuál era la estrategia? Y ya también se veía cuál era la posición de los representantes de Bolivia, o sea, totalmente traidores a los intereses nacionales, ¿no? Entonces no hay sorpresa, eso estaba claro. Y en el caso de la demanda marítima, es lo mismo. El 2018, poco antes que salga el fallo sobre la llamada demanda marítima en La Haya, Evo Morales y todo el mundo seguía repitiendo que Bolivia había ido a pedir mar. ¿Ya? Pero el 2015, en un informe de la Corte, que estaba en línea, publicado, decía bien claro, Bolivia no ha pedido mar. ¿Ya? Tampoco ha pedido que se revise el Tratado de 1904. Entonces, ¿qué pidió? ¿A qué fue Bolivia? ¿Por qué le decían a la gente que iban a recuperar mar con soberanía? ¿Ya? Porque era mentira, porque lo que fueron a pedir era diálogo, que Chile dialogue. Y entonces el fallo de la Corte sobre la cuestión marítima dice, aclara eso, Bolivia no pidió mar, Bolivia no pidió revisión del Tratado de 1904, lo que Bolivia pide es diálogo, pero han revisado 132 años de antecedentes de negociaciones con Chile y dicen Chile nunca se negó. Y lo presenta esos 132 años como un ejemplo de diálogo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba pidiendo Bolivia? Nada. Pues la verdad no pidió nada. ¿Ya? Pides dialogar, pero sí ya estabas dialogando. Y entonces lo peor es que el fallo de la Corte dice, Chile no ha fallado sus compromisos de diálogo, nunca contrae obligaciones para dialogar, además, y la otra cuestión es que no está obligado a dialogar. ¿Ya? Entonces, salimos por nada y salimos con menos, ¿no? Porque Chile ni siquiera ya tiene obligación de dialogar. Si quieren dialogan, si no quieren no dialogan. Ese es el problema. Pero a la gente, o sea, la tuvieron hasta el final y hasta el día de hoy creyendo que Bolivia fue a reclamar una salida al mar, pero te digo, el fallo fue el 2018 y el 2015 ya sabíamos, o sea, los que queríamos saber, ya sabíamos que Bolivia no fue a pedir eso. Entonces ahí tienes quiénes son los representantes. Ahora, para juzgarlos, obviamente que
hay pues traición a la patria, hay muchas cosas en la Constitución porque su obligación es defender el patrimonio nacional, defender los intereses nacionales, etcétera, etcétera. Pero lo que ves con el caso de la demanda marítima y con este caso del Silala, hay un silencio aterrador, ¿no? Y te digo aterrador, ¿por qué? Encubridor, porque después, ¿qué viene? ¿Ya? Entonces, lo que puede venir ahora puede ser más grande y peligroso. Como te digo, tenemos acuíferos por todo lado y nos pueden brincar, en fin, ese es el problema, ¿no?